Bueno, mi nombre es Javier Victorica, yo soy médico, soy cardiólogo, hace 15 años que soy cardiólogo, y hace unos años que empecé a notar en el consultorio que cada vez más personas mencionaban en la consulta el aceite de cannabis. Yo atiendo más que nada a gente mayor, y bueno, me llamó la atención, y especialmente un, una paciente que vengo siguiendo hace años y que siempre entraba al consultorio con cara de deprimida y moviéndose lento, y esas personas que uno le pregunta cómo anda y acá ando mal. Un día entró al consultorio y tenía otra cara, otro aspecto, ya antes de hablar una palabra ya tenía otro aspecto. Y hablamos de todo lo cardiológico y al final le digo, yo la veo mejor. ¿Qué pasó? Bueno, no diga nada, doctor, pero estoy tomando aceite de cannabis. Esa fue una de las pacientes que me hizo interesar en este tema, y bueno, hace un par de años que me dedico a acompañar a pacientes, ¿no? Como decía Luis, es importante hablar del tema con gente que conozca un poco, que tenga experiencia, porque eh, para mí que alguien le diga no se puede usar cannabis en tu caso es muy extremo, tiene que ser muy extremo el estado de salud o la medicación que usa para realmente prohibirle por lo menos la prueba del cannabis medicinal a alguien, ¿sí? Pero bueno, tiene que ser con experiencia, que se tenga experiencia. Eh, Hoy yo voy a hablar un poco de qué formas podemos usar el cannabis para que nos brinde un efecto en nuestra salud, ¿sí? De qué maneras, por ahí hay algunas maneras más de las que se imaginan. Y, y después vamos a hablar un poco de los cuidados, de qué situaciones en especial hay que tener cuidado con esto. ¿Mm? Bueno, vamos a... en cuanto a la dinámica, yo haría una prueba. Si alguien quiere hacer un comentario mientras yo hablo, o quiere hacer una pregunta, o por ahí se acuerda de algo, yo haría la prueba de que hagan la pregunta, ¿sí? Que digan perdón, y no sé, mi abuela usa esto, o tal persona le pasó esto, no tengo problema, hacemos una prueba. Si se desordena, este, no lo podremos hacer, pero capaz que sí se puede. Bueno. Sí, yo quería preguntar en pacientes con Alzheimer si es bueno usar el cannabis, el aceite de cannabis. ¿Sabés que no te escuché muy bien? Si es bueno usar el aceite, ¿para qué cosa? En pacientes con Alzheimer. Con Alzheimer. Bueno, con Alzheimer sí se puede usar. Mira, ahora vamos a repasar un poco y vamos a hablar de ese tema, ¿sabes? Ahora lo vamos a ir viendo en el contexto de la charla. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, eso fue ordenado, ¿no? Bueno, no sé por qué empecé por el final. Ahora un segundito que busco este. Preguntan en el caso de pinzamiento de ciático. Bueno, eso sería una situación buscando calmar dolor, ¿sí? También vamos a hablar porque el dolor es una de las indicaciones principales del cannabis. A veces lo que uno escucha del cannabis medicinal, ¿no? Por ahí escucha la historia milagrosa de la persona que estaba tirada en la cama muerta de dolor y tomó 2 gotas y pasó a correr 5 kilómetros. Bueno, a veces hay algunos relatos que parecen medio fantásticos, pero en el dolor tiene un efecto que sin duda para mí hay que probar, ¿sí? Hay que ver muchas cosas, hay que ver el dolor, por qué se origina, ¿sí? No es lo mismo alguien que tiene un nervio que está siendo comprimido, está siendo apretado por un hueso que está medio roto y que eso se genera inflamación, dolor. Eso el aceite de cannabis seguramente pueda ayudar un poco, pero probablemente no pueda resolver el problema de fondo, y el problema de fondo por ahí lo que necesitan es una cirugía para
descomprimir ese nervio, ¿sí? Entonces, hay situaciones y situaciones, pero para mí puede aportar algo seguro, que también vamos a hablar de eso. Bueno, entonces, esta charla vamos a hablar de distintas maneras de administrar el cannabis, de lo bueno y lo malo que tiene cada vía de administración, cada forma de usar el cannabis, y algo de farmacología. En general, acá en Argentina, yo creo que lo más común es el uso del aceite medicinal, que viene la resina del aceite, que ahora vamos a hablar un poquito de qué es la resina, etcétera, pero bueno, viene el aceite en un gotero. En general, este gotero tiene cannabis en dosis bajas, y si esa situación es así, eso se considera seguro, ¿sí? O sea, en resumen, la forma más común que usamos el aceite de cannabis acá en Argentina es con diluido en aceite, que eso se considera seguro en general. Pero hay una cosa que es muy importante, que es saber qué es lo que hay en el frasco, saber ese aceite, de dónde lo sacamos, quién lo hizo, con qué planta lo hizo, a qué temperatura lo hizo, un montón de cosas, ¿sí? Entonces, vamos a ir hablando un poco de esas cosas. Esto es un poco relacionado a cosas que nombró Luis, pero que me parecen muy importantes. Por un lado es, nosotros ahora en este grupo, y bueno, los médicos en general, ¿de dónde sacamos la información para decir, bueno, el aceite sirve para esto, yo lo certifico? ¿De dónde sacamos esa información? Y después, ¿qué tipo de medicación se usa? También hay como dos grandes visiones o vertientes, ¿sí? Una es la de la medicina convencional, la de la medicina de las grandes empresas, donde el enfoque está en fabricar un remedio como este, de cannabis. Esto que está acá es un medicamento que fabrica una empresa, un laboratorio, y la tendencia es en encontrar, ellos, digamos, quieren encontrar algún medicamento que la mayoría de las veces contiene una sola molécula. ¿Se acuerdan lo que decía Luis del efecto séquito? El efecto séquito es esto, el efecto séquito es usar directamente la planta, o esto que es un extracto de la planta, que la medicación que usamos nosotros tiene decenas o centenas de moléculas que son útiles, ¿sí? Entonces, esto es otra forma de ver lo que decía Luis del efecto séquito. Cuando nosotros usamos el aceite medicinal, que es el que más nos gusta a nosotros, que es tener nuestra propia planta o algún conocido, algún cultivador, nosotros mismos con estas plantas podemos hacer este aceite y usarlo, y eso tiene decenas de moléculas que tienen distintos efectos. Unas moléculas son los cannabinoides, que explicaba Luis, el THC, el CBD y un montón más, los flavonoides, los terpenos, ¿sí? Son distintas sustancias que le dan el olor y hasta el color a la planta. Entonces nosotros esto vemos que es mucho más efectivo que esto es lo que muchas veces las farmacéuticas quieren como imponer. Un medicamento que está como filtrado y solo se aísla una sola molécula, y eso se usa como tratamiento, ¿sí? Entonces, lo que decía Luis es que cuando se ven experimentos que comparan lo que pasa con esto con lo que pasa con esto, muchas veces esto tiene más efecto y nosotros lo vemos con nuestros propios ojos. Por otro lado, ¿de dónde sacamos la información? ¿No? Los médicos, nosotros cuando decimos, o los odontólogos, ¿no? Cualquiera profesional de la salud que dice, bueno, yo le indico este tratamiento, tiene que estar con un respaldo hecho por estudios científicos. Y el tema, por un lado, que con el cannabis, al estar prohibido por tantos años, inclusive ahora en Estados Unidos o en Europa, donde hay varios estados donde es legal utilizar el aceite o el cannabis medicinal, las universidades o los laboratorios tienen problemas para conseguir los materiales, para hacer los estudios, tienen que pedir 1000 aprobaciones de la FDA, de la DEA y de un montón de cosas. Entonces, sigue siendo la recolección de información sigue siendo dificultosa, más allá que cada vez más gente investiga y
y genera información, sigue siendo dificultoso. Y obviamente están los intereses encontrados, ¿no? De eh, farmacéuticas muy poderosas que obviamente quieren hacer más dinero y que usemos su producto, haciendo todo lo posible para que vayamos por ese lado. Nosotros, digamos, sacamos información hecha por laboratorios o por organizaciones, algunas estatales o de diferente tipo, pero también tenemos un montón de información que sacamos de la observación de la gente que está usando el aceite, ¿sí? Y en especial los padres que tienen niños con algún tipo de problema que la medicina convencional no ha podido dar un resultado satisfactorio, ¿sí? A mí siempre me impresionó mucho los niños que tienen algún tipo de trastorno donde no pueden dormir, donde están hiperactivos y donde el cerebro está como totalmente acelerado y no para, el impacto que tiene en toda la familia entera es enorme, porque no es solo un paciente que está con un problema, sino que es toda una casa que no puede dormir, no puede hacer sus cosas, no tiene momentos de tranquilidad, y esas personas son las que de repente han encontrado en tener su planta en su casa y generar esta medicación, y de repente ven que tiene un efecto favorable, en muchos casos muy favorable, realmente es movilizador y es impresionante. Entonces nosotros aprendemos de estas personas, porque esta mamá o este papá que tiene un hijo con un problema, se convierte en un especialista de cannabis. Entonces empiezan a conocer todas las razas de plantas que hay, porque las plantas, no hay un solo tipo de planta, sino que hay, de alguna manera, como las razas de los perros, hay un montón de plantas distintas, unas son chiquititas, otras son altísimas, unas crecen en la selva con un montón de humedad y otras crecen en las montañas de Afganistán, donde está seco y, y- y árido. Todas estas plantas diferentes producen distintos efectos. Entonces, esto es muy útil, el tema de ir probando distintas plantas de distintas razas y ver el efecto que tiene en los pacientes. Entonces, estos padres conocen bien que por ahí este, hay algunas plantas que funcionaron enseguida, otras que no tuvieron ningún efecto y tuvieron que probar con otra planta distinta. Y todo eso es información que nosotros vamos juntando y vamos aprendiendo. Bueno, acá como ejemplo, nosotros vemos que en la evidencia actual, bueno, una cosa que quería mencionar, también de la información que viene en este contexto de tener prohibida la sustancia. La mayoría de la evidencia actual se basa en estudios de cannabis recreativo, o sea, la mayoría de la información que se tiene son observaciones que se han ido viendo en los últimos por ahí 30 años, de gente que iba a la guardia después de consumir cannabis o situaciones medio de ese tipo, informales, y una gran cantidad de información que tenemos nosotros es sobre el cannabis recreativo, ¿sí? Donde en el cannabis recreativo se usan dosis mucho más altas que en la medicinal. En general, un cigarrillo de cannabis tiene entre 100 y 300 miligramos de THC, por ejemplo, y nosotros, estas gotitas en estos goteros que le mencionábamos, tienen dosis muy chiquitas, de 1 miligramo. Entonces, miren la diferencia. Entonces, en muchos lugares por ahí van a escuchar el cannabis prácticamente parece un veneno para el corazón o para el cerebro, que produce un montón de cosas, pero hay que tener en cuenta que un montón de esas manifestaciones vienen de ver eh, gente que usó dosis muy altas, y cuando uno analiza un poco más la información y aparecen estudios nuevos, se ve que eh, es una sustancia, como decíamos, muy segura, muy segura. Si se compara, es mucho más segura que el alcohol, mucho más segura que el cigarrillo, más segura que las benzodiazepinas, como el clonazepam y esas drogas que se usan todo el tiempo. O sea, realmente hay muy poca, no hay gente que se muera por fumar cannabis. Puede ser que se desencadene un infarto o algo así en una situación
particular de alguien que ya tenga una predisposición, pero como le decía, para mí es muy raro que a un paciente le tengamos que prohibir el cannabis de una. Siempre hay alguna forma, algún tipo de cannabis de alguna de estas razas que le decía que se puede usar. Bueno, esto es lo que decía de los padres. Bueno, las vías de administración, entonces, para ver un poco, nosotros podemos aplicar el cannabis o usarlo entonces con una vía oral, ¿no? Con la vía oral se usa con el aceite este que yo les mostraba recién, diferentes tipos de extractos de la planta. La parte que es medicinal se puede aislar de distintas maneras y se fabrican como distintas sustancias. Las cápsulas que pueden estar rellenas de aceite, de extractos, en spray, comestibles, el cannabis se diluye en grasas, entonces hay una manera de hacer de forma casera como una especie de manteca de cannabis, con cannabis, y eso en realidad se puede usar como de cualquier manera que uno usa la manteca y se puede comer y tiene un efecto. Después vamos a hablar un poco de la vía oral comestible, porque hay que conocerla porque nos puede llevar a una montaña rusa interesante. Luego, bueno, la forma inhalada, que es una manera conocida porque es la más conocida es la fumada, donde las flores o las florescencias de la planta, una vez que se secan, se pueden picar y simplemente se fuman. Como médicos no es lo que más recomendamos, ya que esto, al venir de una combustión, puede generar todos los problemas que trae el humo, ¿sí? Puede irritar la vía aérea y uno está ingiriendo humo que tiene un montón de sustancias que se generan por la combustión de la materia vegetal que pueden tener efectos nocivos. Pero hay otra manera muy interesante de usar la inhalada, que es lo que se llama la vaporización. Eso ahora lo vamos a ver un poquito más. Y otra forma interesante es la manera local, que es a través de pomadas, o de aceites, o de lociones, que son de fácil fabricación casera, y para algunas situaciones, ¿no? Dolores en las manos, de huesos, artritis, artrosis en las manos, por ejemplo, en los codos, en las rodillas, tienen muy buen resultado, y al no pasar al torrente sanguíneo, son las formas más seguras, ¿sí? Porque tienen un efecto local. Entonces, acá, hablando de las vías de administración, acá entonces vamos a ver un poco un gráfico de la potencia de lo que es más seguro a lo que va siendo más potente o más difícil de manejar. Entonces las pomadas, como decíamos, son una de las formas más inocuas de usarlo. Luego el gotero, lo que veníamos hablando, el gotero es algo que, como decía, es muy importante saber qué es lo que tiene ese gotero, pero sabiendo lo que tiene, uno puede administrar cómo lo usa y es raro que traiga problemas. Luego está la forma inhalada o vaporizada, ¿sí? Donde ya, como habíamos mencionado, tiene dosis mucho más altas y un efecto mucho más rápido. Y los comestibles, que, como les decía, la manteca, que se pueden hacer los clásicos brownies. Y también, bueno, hay diferentes tipos de comestibles, que hay unos que son así como unos ositos de goma, que también se pueden utilizar y hasta se pueden fabricar. Estas formas de utilizar tienen la diferencia con respecto a esta, que la vía inhalada empieza a actuar muy rápido. O sea, luego de inhalar cannabis, a los 3-4 minutos ya se siente el efecto. Se siente el efecto claramente. Eso permite por ahí ir regulando la dosis más fácil.
¿sí? La vía oral, esto entonces tarda 3, 4 minutos o menos en hacer efecto, bueno, esto tarda 90 minutos en hacer efecto. Puede ser 1 hora, puede ser 2 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que saber muy bien de dónde salieron y cómo manejarlos, porque una cosa bastante frecuente que pase es que se pruebe un brownie o un osito, pasa media hora, dice, bueno, la verdad no siento ningún efecto, voy a hacer un refuercito, se comen otro osito o medio brownie más y al rato están en una montaña rusa donde se ve todo lo que le pasó en la vida en un segundo, agitación, nervios, puede ser algo que no sea eh, difícil, ¿no? Puede ser un estado de risa o cosas, pero hay gente que le agarra taquicardia, ¿sí? Se puede ir como toda la experiencia hacia una sensación desagradable, puede ser desagradable por lo físico, donde, como decía, se puede sentir taquicardia, se puede sentir eh, mareo, se puede sentir presión baja, y en lo mental, en lo emocional también, porque a veces se llega hasta como alterar la percepción de la realidad, y hay gente que eso lo aprovecha para tener una experiencia que pueda enriquecer, pero hay personas que, y más si no están preparadas, ¿no? Que eso en realidad lo ideal es tener cierta preparación o noción. Las personas que no están preparadas se encuentran con una situación que no están familiarizadas y que se puede descontrolar, o sea, crisis de paranoia, de persecución, de miedo, de sentir que puede agarrar un infarto, que puede agarrar algo físico, y esas son las consultas por ahí más frecuentes que se presentan en las guardias, que la verdad no se ven muy seguido y nunca pasan de que la persona se quede un ratito a la guardia, se va pasando el efecto, se duerme y se pasa la situación y listo. O sea, estamos hablando siempre de cuadros que no van a llegar a cosas graves, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos acá en Argentina, la resina diluida en aceite vegetal, entonces es importante conocer el origen de la medicación. Lamentablemente, como explicaba Mariana, la situación legal acá en Argentina no nos permite tener un fácil acceso a una medicación fabricada en un laboratorio, donde sabemos perfectamente lo que tiene. Entonces es muy común que alguien consiga un aceite y no tenga ni idea lo que tiene, ¿sí? No tenga ni idea quién lo hizo, qué concentrado está, eh, hace cuánto lo hicieron. Hay maneras de analizar los aceites con unos estudios de laboratorio que se llaman cromatografía. Acá en Argentina, en varias universidades se están haciendo, y esperemos que cada vez en más, donde uno manda el aceite o una muestra, 1 centímetro del aceite, y te mandan un informe y te dicen, bueno, este aceite tiene tantos miligramos de THC por mililitro, tanto de CBD, existen, acá no tanto, pero existen formas de analizar de los terpenos, los flavonoides, te pueden dar una lista de 100 compuestos que tiene este aceite, y con eso se puede saber, pero bueno, tarda como 15 días, sale como 2.000 pesos, no es algo que todavía lo pueda usar cada paciente, pero es interesante saber que existe, porque para mí sí que tiene un lugar. Bueno, la vía de administración, lo que hablamos un poco, las variedades de la planta, ¿sí? Yo había nombrado por ahí que hay muchas razas o especies distintas de plantas que todas son derivadas de 3 grupos eh, principales, que es el grupo de la sativa, que son plantas más tropicales, que crecen más alto, más aireadas, con hojas más chiquitas, y las índicas son las de Afganistán, de toda esa zona. Son plantas que, estas sativas, tienen un efecto más, le dicen para arriba, digamos, ¿no? Por ahí es una manera no tan científica, pero es la forma de explicar que en general se dice como que levanta más el ánimo,
da más apetito, invita más a la actividad, a la creatividad, por ejemplo, para usar con un deprimido, ¿sí? Por otro lado, puede dar taquicardia, puede dar acelere, ¿sí? Las índicas, las de Afganistán, son plantas que son más petizas, tienen hojas más grandes para captar más luz, tienen un efecto más sedativo, ¿sí? Entonces las sativas son plantas que van más para arriba, la índica es más sedativa, es más para invitar a sentarse en un sillón, a charlar tranquilo, a calmar su dolor, a comer. Y hay otra que no está acá, que se llama Ruderalis, que bueno, es otra ya un poco más específica. Y los híbridos, esto lo pongo porque en realidad es muy raro ahora encontrar una planta sativa pura, 100% sativa, o una índica pura, sino que casi todas son híbridas, o sea, se busca lo mejor de cada especie, se van mezclando y con eso se obtienen nuevas variedades que se le va encontrando, digamos, el uso. El tipo de cannabinoides, entonces, también es importante conocer qué es lo que tiene, ¿no? De nuevo, THC, CBD, CBN, y como estos hay un montón más. Cómo se preparó el aceite, la temperatura en que se preparó el aceite, el tiempo en que se estuvo preparando, cambia el efecto del aceite. Un aceite que se prepara en poco tiempo a una temperatura no muy alta es muy diferente a un aceite que se preparó a lo largo por ahí de estar eh, varias horas a altas temperaturas, donde hay cambios químicos que tienen un efecto muy distinto. Entonces, bueno, lo que hablamos un poco, acá en Argentina, qué hay en el frasco, quién lo elaboró, etcétera. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es tener información en el frasquito que nos diga, aunque sea de qué planta viene, si se sabe el nombre de la planta, porque a estas variedades, estas razas les ponen nombres, entonces hay nombres muy fantasiosos, ¿no? La viuda blanca, la viuda negra, mandarina, bueno, hay un montón de nombres, entonces es importante conocer el nombre, en lo posible conocer qué tipo de cannabinoides tiene el aceite, no es lo mismo uno que sea un aceite con una planta que genere un aceite de THC puro, es muy distinto a una planta que tenga CBD puro o que tenga un poco de cada uno, ¿sí? Y como esto, bueno, hay más todavía. Y también muy importante la concentración, ¿sí? De la planta, uno de los métodos más comunes usados es el que se hace una extracción donde queda como resultado una resina muy espesa, como una miel, muy espesa y pegajosa, que es muy potente, o sea, eso, medio granito de esa resina tiene un efecto enorme. Entonces eso se diluye en general en un aceite de oliva o en un aceite de coco o en algún aceite vegetal, y es importante saber en cuánto está diluida esa resina madre que les contaba, cuánto de resina madre tiene y cuánto de aceite vegetal. Entonces tiene que tener algún tipo de nomenclatura, una dilución del 2%, o 1,50 o miligramos por mililitro, pero alguna orientación para que uno pueda saber qué es lo que hay adentro del frasco. ¿Cómo se usa esto? Entonces, lo ideal, se ponen gotitas, esta es una imagen de un aceite diluido, ¿sí? Y de este goterito, una de las formas más adecuadas es poner las gotitas abajo de la lengua con este gotero, dejar que se diluyan y que se vayan absorbiendo por la mucosa sublingual, que evita el primer paso hepático, tiene un efecto por ahí un poco más marcado que si uno traga las gotas. Aunque también, como cuando hablábamos de los brownies y eso, se puede tragar, pero es mejor usarlo bajo la lengua. Bueno, gracias Fabi, estas son diapositivas que tomamos de Fabi. La vía inhalatoria, entonces, como decíamos, era utilizarla con el cigarrillo de cannabis o el vaporizador, es una vía rápida, en 3 de 5 minutos ya
tiene un efecto que se puede percibir, y el pico en 15 a 30 minutos. El efecto de la duración, ¿sí? Más o menos 3 a 4 horas, entonces es importante, de 3 o 4 horas. Con esto vamos a ver de qué manera necesitamos usarlo. Si queremos un efecto que nos dure todo el día, vamos a tener que usar varias veces la vía inhalatoria. Esto es importante como rescates. Hay cuadros de dolor donde se necesita rápido el efecto, y uno no va a comer un comprimido, un osito o un brownie que va a tardar 1 hora y media en hacer efecto, donde uno ya está retorcido el dolor. Entonces la vía vaporizada es útil por esto. Bueno, como esto después lo vamos a ver, lo de la temperatura un poco, esto para mostrar un poco lo que es los vaporizadores, diferentes modelos. Hay unos que son portátiles como estos, y esto es uno de mesa, digamos. Este es un aparato muy conocido, es como el Mercedes-Benz de los vaporizadores, se llama Volcano, y tiene una canastita donde se pone el cannabis, se calienta a una temperatura a la que uno busca, y este dispositivo tiene como una bolsa que se infla. Entonces arriba de este Volcano se infla una especie de globo que tiene como medio metro de alto, todo lleno de vapor. Tiene una boquillita que uno lo saca de acá una vez que se llenó, y empieza a aspirar el vapor que está dentro de ese globo. Luego están los portátiles, ¿sí? Donde tienen también un receptáculo para poner en general lo que es la materia vegetal, tienen una batería, y muchos tienen también un control de temperatura, porque a distinta temperatura, como decíamos, tiene distintos efectos, entonces uno eso lo puede usar a su favor. Estos son más o menos, ¿no?, una batería que se carga enchufándola, son portátiles, son interesantes. Y bueno, esto una rápida visión de que a distintas temperaturas se vaporizan distintos compuestos, ¿sí? Entonces, depende de lo que uno busque, puede programar el vaporizador a distintas temperaturas. Lo fumado, entonces, otra cosa importante a destacar, aparte de lo perjudicial que es el humo, es que una parte importante de los cannabinoides, ¿sí?, de la medicina que queremos recibir, se destruye con la combustión, ¿sí? Esto se levanta a una temperatura muy alta. Para que tengan idea, el vaporizador por ahí se puede programar entre 120 grados, 180, 200, 220 grados, y la combustión, no recuerdo exactamente, pero creo que era más de 300, 400 grados, y ya pasa a destruir los cannabinoides, aparte de generar un montón de sustancias que pueden irritar y dañar toda la vía aérea. Bueno, estas son unas curvas que me parecía interesante para que vean las diferencias de las distintas vías. Entonces, la vía inhalatoria es esta curva que está en verde, ¿sí?, en función del tiempo. Entonces se ve que uno administra la dosis, tiene un pico que es más alto y es bien rápido, ¿sí? Y también, bueno, esto por ahí sería un poquito más, a las horas ya va bajando el efecto. Entonces, en este otro gráfico se compara a lo largo de un día, por ejemplo, si uno quisiera tener efecto todo el tiempo con la vía inhalada, que es esta que está rojiza, se ve que el efecto dura un rato, ¿sí? Entonces habría que varias veces estar utilizando la vía oral. Sí, acá tenemos una vía oral en dosis alta, como los brownies y distintos preparados. Como ven, el efecto de a poco va subiendo, se va sintiendo, ¿sí? El pico entonces llega a las 3, 4 horas, y también el descenso es más lento, entonces nos da, acá en este gráfico es el azul, tiene un efecto más o menos de 8 horas, ¿sí? Entonces por ahí, con 2 veces al día es suficiente. Algunas personas, la verdad, que con una vez al día refieren que están bien. Un concepto es usar la menor cantidad posible de cannabis que permita el bienestar. Entonces, bueno, si una vez por día es suficiente, el paciente refiere que está bien, se usa una vez al día, pero si no,
puede necesitar 2 veces al día con vía oral o hasta 3 veces, y la vía inhalada varias veces más, ¿sí? El aceite tiene una curva parecida a la de la vía oral, pero con una intensidad menor, ¿sí? Entonces miren la intensidad de los brownies, de la vía inhalada. La vía del aceite tiene un efecto menor, obviamente depende de la dosis, ¿no? Y también un efecto que dura varias horas. La vía oral, entonces, esto que está acá es la resina que les contaba, el extracto de la planta. Acá se ve una resina pura, tiene este color muy oscuro y muy pegajoso y muy potente. Y acá se ve más diluido. Bueno, esto ya más o menos hablamos, el inicio de acción, 30, 60 minutos o más todavía. Lo que dura, que habíamos dicho más o menos 8 horas, puede ser 4 a 12 horas. Esto entonces, el tema que hay que ver con eso es conocer muy bien la dosis que tiene, lo de la vía oral, y siempre empezar de a poco y ir titulando. Lleva bastante más tiempo con la vía oral conocer la dosis adecuada, pero por otro lado, el efecto que tiene, que dura bastante tiempo, es muy interesante y muchas personas terminan usándolo de esta manera, ¿sí? Las pomadas, entonces, se absorben en forma local, hay receptores en la piel, en articulaciones. Bueno, yo cuando hablé de lo local mencioné solo los dolores óseos, las articulaciones, pero hay algo muy importante que es las afecciones de la piel, ¿sí? La piel, problemas de la piel que tengan inflamación, que provoquen dolor, psoriasis, herpes, distintas situaciones, también tiene un papel el cannabis. Así que es para tenerlo en cuenta. También 3 veces por día es recomendable usarlo más. Bueno, lo del tipo de planta hablamos un poco. Esta es la sativa, que es la planta así más selvática, que tiene la hoja típica de la marihuana, del cannabis, pero que tiene esos, no sé cómo se llama, no me acuerdo, ahora son más finitas las hojitas, y esta es una índica que ven que tiene todas las hojas son más gruesas. Entonces, efecto sativa. El efecto sativa, un poco lo que hablamos, le dicen un efecto más cerebral. Genera idealmente estado de más alerta, euforia, creatividad, energía, ¿sí? Más aconsejada para usar durante el día, y sus efectos adversos por ahí en una dosis alta, en una dosis en que no está acostumbrado, puede llegar a producir ansiedad, paranoia, insomnio, taquicardia, cambios en la presión, alteración de la memoria, desorientación. Esto sucede en general, como le decía, cuando se usa cannabis que uno no sabe de dónde viene, preparados que uno no conoce. Si no, siempre la propuesta nuestra es empezar en dosis bajas y ir subiendo hasta que se encuentra el punto justo, y con eso se pueden evitar los malos ratos. La índica, por otro lado, entonces, es la planta que genera más este efecto de relajación, de estimulante del apetito, ayuda a dormir, ayuda a calmar el dolor, también contribuye a eso, más adecuado para el uso nocturno, ¿sí? Y puede provocar también los mismos efectos adversos que la sativa, ¿sí? Pero viene más para el lado del sueño, de por ahí si uno quería estar haciendo cosas, un paciente que tiene dolor y que quiere estar trabajando y por ahí le agarra sueño, no puede hacer sus cosas confortablemente, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Boca seca, bueno, es otro clásico. Hambre, a veces se busca el hambre en pacientes oncológicos, en pacientes con problemas, trastornos de la alimentación, pero otras veces en un paciente obeso por ahí uno no quiere que tenga hambre, ¿no? Así que bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, como a modo de repaso, cada presentación, lo que tiene de bueno y de malo, ¿sí? La vía oral sublingual,
lo que tiene de bueno es la amplia duración de efecto, y en contra el lento comienzo de acción, ¿no? Para una crisis de dolor, por ahí tarda un rato en hacer efecto. La vía oral, que es la que uno mastica y traga, también dura varias horas el efecto, pero su absorción es más errática y al no estar absorbida por la mucosa sublingual, evitar tener el paso hepático donde ya se metaboliza una parte, el efecto es un poco menos predecible y también el comienzo de acción es más lento, como veíamos. La vía vaporizada, lo que tiene de bueno es que el efecto es inmediato, es más fácil de ir dosificando, ¿no? Se hace una aspiración, se espera unos minutos, si no es suficiente, se hace otra aspiración y ahí ya uno va viendo. Si se controla la temperatura, se pueden lograr efectos diferentes como hablábamos, ¿sí? En contra es que muchas personas no se sienten cómodas preparando un aparatito, picando cannabis y fumando, y les parece que es algo como que les hace acordar al Paco o a, no sé, una cosa así extrema, más que a un medicamento o algo que uno quiere usar sanamente, ¿sí? Entonces hay bastantes personas que usan el cannabis en gotitas y al hablar un poco de la vía vaporizada ya dicen, no, eso no me gusta mucho, y bueno, muchos tal vez por sus dolores intensos, sus situaciones más extremas lo prueban y bueno, Mariana va a contar en lo que lo van a usar ustedes por ahí, el efecto que tiene. Bueno, fumado es parecido entonces, pero tenemos en contra la toxicidad de la combustión, ¿sí? Y que la combustión también degrada bastante los componentes terapéuticos. Las cremas, lo bueno entonces, para una viejita de 90 años que no por ahí prefiere usar esta manera, que le duelen las manos, buenísimo, se le puede dar esto, no tiene efectos sistémicos, y en contra que depende de la absorción para actuar, ¿sí? Hay lugares, por ahí articulaciones muy profundas que uno pone la crema, pero no llegan a actuar hasta la profundidad de la articulación. Y cierta dedicación, ¿no? Hay que estar un rato pasándose la crema, que tranquilamente puede ser un ritual agradable. Hay muchas cremas que se le pueden poner aceites esenciales que tienen aromas que están buenísimos y que aparte también tienen sus terpenos y sus efectos. Entonces, bueno, es como un ritual, pasar la crema, que se absorba, estar un rato con eso. Bueno, en cuanto a la dosis, ¿sí? La dosis, ¿cuánto se va a usar? Bueno, es personalizado, y esto es muy artesanal y muy personalizado. Como concepto, entonces, la menor dosis posible, la idea es utilizar la menor dosis que tenga un efecto, empezar en dosis muy bajas, y de a poquito se va subiendo hasta encontrar el efecto. Esto hay que explicarle al paciente porque, como le decía, hay pacientes que el primer día que usan cannabis tienen un buen efecto y están enamorados, pero hay otros que por ahí tienen que esperar unos días y ya empiezan a decir, no funciona. Entonces hay que explicarle muy bien en qué consiste todo el tratamiento y la paciencia que hay que tener, porque a veces el camino es un poco más largo, ¿sí? Hay que probar, buscar la dosis adecuada, por ahí la planta no funciona, bueno, hay que probar con otra planta distinta. A veces el camino es más largo, pero muchas veces se encuentra una recompensa al final de ese camino. Las primeras veces, un preparado que es como un clásico de aceite, es un aceite que tenga THC y CBD en relación 1 a 1, que quiere decir que tenga más o menos la misma cantidad de THC que de CBD. Esto, el CBD contrarresta, el CBD no tiene efecto psicoactivo, o sea, no es una sustancia que vaya a dar paranoia, todo lo que tiene que ver con el efecto en el cerebro exacerbado, ¿sí? Entonces el CBD es seguro para usar en ese aspecto, es seguro para la gente grande, para los niños. Un aceite que solo tenga CBD se considera seguro. Después hay que ver también si tiene el efecto deseado, entonces muchas veces se combina con THC, que el THC, aparte de dar el efecto psicoactivo, tiene un montón de efectos medicinales favorables, y el CBD también como que regula, equilibra un poco el efecto del THC
dónde se unen el receptor y distintas cuestiones, hace que el THC tenga un impacto menos marcado. Entonces, un clásico es el aceite que tiene THC y CBD en relación 1 a 1, es un aceite que es bastante seguro de usar. Obviamente hay que ver la concentración que tiene. Las primeras veces es mejor usar el aceite a la noche, acostado, en un ambiente seguro. Una gota sublingual de un aceite suave, lo más probable es que no traiga absolutamente ningún problema. Y de a poquito, cada 3-4 días, se va aumentando la dosis hasta encontrar los efectos que uno busca, ¿sí? Hay mucha variabilidad en la respuesta, de la misma manera que por ahí uno en una reunión que todos toman cerveza, uno toma cerveza y ya está borracho diciendo pavadas, y otro se tomó 5 cervezas y no le hizo nada. Con esto es parecido, o sea, como con cualquier droga, con drogas para la presión o con cualquiera de ellas, eh, hay mucha variabilidad, por lo tanto es importante de nuevo conocer el aceite que vamos a usar y la patología que tiene el paciente. Bueno, empezar con dosis bajas, ir despacio, mantener una vez que se encuentra la dosis, tratar de mantener la dosis permanente que sea lo más bajo posible, así no se produce un acostumbramiento, un down regulation de receptores, donde esos receptores, al estar estimulados constantemente, puede ser que bajen de número y que se necesite cada vez más cannabis para lograr el mismo efecto, para lo cual también tenemos estrategias para manejar esa situación, ¿sí? Ejemplos, la vía inhalatoria, una inhalación, se espera 10-15 minutos, se ve lo que pasa y ahí se decide si sigue inhalando o no. En la vía oral, si tenemos noción de los miligramos, 2,5 miligramos de THC es una dosis baja, mínimamente esperar 2 horas y luego se puede tomar más o esperar directamente al otro día y al otro día usar más cantidad. Bueno, el CBD, como les nombraba, se toleran dosis mucho más altas, ¿sí? 200, 500 miligramos. Bueno, algunas cosas de farmacología, pero que para la práctica no sé si son tan útiles. Bueno, es importante esto que después vamos a hablar un poco más, pero el concepto es de las interacciones, o sea, cómo nuestro cuerpo elimina el cannabis, a veces utiliza los mismos mecanismos para eliminar el cannabis que otros medicamentos. Entonces, este hecho de tener que metabolizar diferentes drogas hace que a veces pueda aumentar el efecto o la potencia de una, ¿sí? Entonces, cuando se usa, por ejemplo, cannabis con medicamentos para la epilepsia, a veces se ve que los medicamentos para la epilepsia duran más tiempo en la sangre, ¿sí? Es como si tuvieran, aumentara su efecto. O el cannabis puede ser el que se siente como más fuerte. Entonces, hay algunas, en especial, esto de los miles de medicamentos que existen, lo más importante son tener cuidado con drogas depresoras del sistema nervioso central, todo lo que sean hipnóticos, todo lo que sean benzodiazepinas, ¿no? El clonazepam, todos esos, porque bueno, se pueden sumar los efectos y la persona se puede... La verdad que lo más común es que la persona por ahí tenga sueño, es raro que llegue a una cosa extrema. Bueno, cosas para tener en cuenta de los pacientes polimedicados, obviamente, para eso es necesario tener un asesoramiento médico. Ojo, bueno, combinación con opioides, con AINES, con medicamentos para Parkinson, relajantes musculares, antidepresivos, ansiolíticos, y agregaría anticoagulantes, son medicamentos que sí hay que tener cuidado y hacer un seguimiento cercano. Entonces, drogas antiepilépticas, valproato, clobazam, psicofármacos anticoagulantes, puede aumentar el efecto sedativo de algunos, puede aumentar el efecto tóxico de alcohol, cocaína, ¿sí? El aumento de efectos cardiológicos. Los problemas que aparecen cardiológicos por el consumo de cannabis, en estos estudios que hablábamos al principio, muchísimas veces se veía que los pacientes que habían usado cannabis también habían usado alcohol, también habían usado cocaína. Entonces, bueno, toda la combinación hace que aparezcan más efectos adversos.
Los efectos adversos más frecuentes, entonces, de bajo riesgo: sedación, somnolencia, mareos, taquicardia, presión alta o baja, boca seca, relajación muscular, los ojos rojos, disminución de la memoria a corto plazo, euforia, risa. De nuevo, efectos adversos, entre comillas, capaz que uno a propósito busca alguno de estos efectos como terapéutico. Alteración de la percepción del tiempo, descoordinación de movimientos, verborragia, ansiedad, ¿sí? Como ven, no estamos hablando de coma, no estamos hablando de paro cardíaco, no estamos hablando de cosas serias. Bueno, más o menos esto lo hablamos. Tener cuidado en situaciones, ¿no? Por ejemplo, manejar vehículos, por ejemplo, trabajadores que trabajan con, no sé, con una grúa, que tienen que demoler un edificio o algo así. Obviamente, tener cuidado, que no sea el día que debutan con el cannabis cuando tienen que manejar o hacer alguna situación de trabajo. Estos son estadísticas ¿sí? oficiales, donde se ve que el efecto del cannabis puede aumentar las posibilidades de tener un accidente, menos que el alcohol y menos que usar el celular, ¿sí? En los estados, en Estados Unidos, donde es legal usar el cannabis recreativo, no mostraron que haya un aumento de muertes en el tránsito. Entonces, obviamente hay que usarlo responsablemente, esto no lo recomiendo que nadie use un vehículo o algo así, pero esto solamente para mostrar que no es tan agresivo como otras sustancias que acá tenemos como frecuentes y normales. En el embarazo, a ver, puede llegar a estar asociado a un menor peso al nacer sin tener efectos serios. Con el embarazo, también cuando uno ve la literatura muchas veces aparece que también puede ser muy peligroso y tremendo y que está prohibido, y al analizar un poco esos estudios se ve que no es tan así. Sin embargo, bueno, hay que ver también una persona embarazada qué necesidad tiene de usar el cannabis medicinal. Yo personalmente me fijo esa situación, si realmente no queda otra que usar el cannabis, usarlo en la dosis más baja posible, ¿sí? Si se puede evitar, porque es algo que se puede manejar de otra manera, para mí mejor, pero es importante que no es una sustancia que va a causar un aborto o algo extremo. Sin embargo, no está estudiado tanto. En la lactancia, se sabe que puede llegar a pasar a la leche, ¿sí? Entonces lo mismo. Si es necesario, bueno, hay que evaluar si vale la pena usar el cannabis sabiendo que pasa a la leche. Por ahí un cannabis en dosis muy bajas también es muy raro que tengan un problema. Bueno, esta es la primera parte. Hacemos una pequeña pausa. Acá de nuevo nuestro grupo que se llama Procant, en las redes sociales estamos como Procant. El mail de Procant es procant@gmail con doble N. Mi mail particular es consultoriodeaceite@gmail.com. Y bueno, acá podemos hacer una pequeña pausa, a ver si tienen alguna pregunta de este tema.